La semana pasada hemos iniciado, el domingo pasado iniciamos nuestros sermones de Adviento, aquellos sermones que hablan acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Adrián, anciano de la iglesia, hace 8 días, compartía con nosotros de una manera muy general todos los aspectos acerca de la Navidad, acerca de lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Durante estos domingos vamos a estar revisando de lo que se platicó la semana pasada, pero de una manera muy particular. Así que hoy vamos a ir a Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo capítulo 1, verso 1. Y como vamos a estar cerca de 1 hora sentados, le voy a invitar a que por favor nos pongamos de pie. De pie, vamos por favor a leer todo el capítulo 1 hasta el verso 17. Mateo capítulo 1, verso 17. El que desee quedarse sentado lo puede hacer, no hay problema. Voy a leer yo el verso 1 y voy a invitar a que usted lea el verso 2. Y así hasta el verso 17. Va a ser el pasaje en el que vamos a estar meditando. Inicio yo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Todos juntos. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que a través de tu palabra, esto que habremos leído, Señor, y que habremos de estudiar, Señor, tú hables a nuestra vida. ¿Cuál fue la razón por la cual Mateo, Señor, agrega esta genealogía de tu Hijo Jesucristo? Y lo inicia, Señor, con toda esta serie de nombres, Señor, que tal vez nos podría ser indiferente. Pero hoy, Señor, queremos que tú hables a nuestra vida. Queremos, Señor, que tú nos digas cuál fue el propósito por el cual este pasaje fue escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome sus lugares, por favor.
Seguramente cuando usted está leyendo este pasaje, ya no les dimos la bienvenida, hermanos, Dios les bendiga. Seguramente cuando usted está leyendo este pasaje, dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene todo esto que vamos a estudiar? El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo le dice a sus oyentes: he venido a ustedes y les he revelado todo el consejo de Dios. Otra vez, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, le dice a sus oyentes: les he revelado todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Pablo? No me he saltado nada. O sea, si ha habido algo difícil de explicar, se los he traído. Y cada uno de nosotros debemos, o por lo menos yo, mi deseo es traer a ustedes todo el consejo. Si el capítulo 1, del verso 1 al 17, está puesto aquí, hay una razón. Porque si no, Mateo no lo hubiera puesto. Hubiese dicho: ¿para qué pongo tantos nombres? ¿Verdad? Hay una razón. Y espero que el Señor me ayude para que en esta tarde yo pueda compartir esa razón por la cual Mateo puso estos nombres en este lugar. Me di a la tarea de investigar un poco acerca de la realeza. Déjenme sacar mi teléfono porque aquí anoté algunas cosas. Ahí me di cuenta que la realeza tiene ciertos aspectos para ser escogida. La elección de un rey es por genealogía. Esto es importante, ¿eh? Hoy en día a los reyes ya no, sí se les escoge de alguna manera, pero también ya lo traen. Por genealogía ellos son ya determinados reyes. Se rigen por un sistema de monarquía hereditaria, donde el trono se transmite automáticamente dentro de una misma familia, siguiendo reglas de sucesión predefinidas. El linaje familiar es importantísimo. Recuérdenme algún rey en México, en el mundo. El rey Juan Carlos, ¿de dónde? España. Inglaterra. Carlos es de Inglaterra. ¿Y el de España cómo se llama? Felipe. Felipe. Felipe, ¿ah? Felipe. La reina Isabel fue de Inglaterra. Hermanos, ¿cualquier hijo de vecino puede llegar a ocupar un cargo en la realeza? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que traer un linaje, ¿no? Tiene que traer un linaje, tiene que ser descendiente de un rey. Mateo le está hablando, su audiencia original de Mateo, la audiencia original de Mateo es a los judíos, principalmente a los judíos. Los hermanos que estamos en el taller de predicación expositiva, hemos visto, hermanos, cómo es importante ver cuando un escritor narra, cuando un escritor escribe, ver primeramente a quién se lo escribe, quién es su audiencia original y cómo entendió esta audiencia original lo que este escritor está haciendo. Así que Mateo le escribe, su audiencia original son judíos. ¿Cómo tenía el judío, cómo tenía que reconocer a un rey? Por su descendencia. Vamos entendiendo por qué Mateo empieza con esta genealogía. Déjenme iniciar. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo del rey David. Mateo tenía que demostrar que todo lo que iba a hablar a lo largo de sus 28 capítulos, bueno, del libro del Evangelio, porque
no le puso capítulos, eso vinieron siglos después. A lo largo de todo el libro, de todo el evangelio, Mateo tenía que demostrar que de quien iba a hablar era el rey de los judíos. Pero para eso tenía que demostrar que ese de quien iba a hablar, que era Jesús, traía una descendencia real. Y por eso inicia diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Y el primero al que dice, hijo de David, hablando del rey David. Y luego lo conecta con Abraham. Y vamos a empezar de ahí de Abraham en adelante. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Hasta ahí como que no tenemos problema, ¿no? Abraham, Isaac, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? De los que conocemos, porque en realidad tuvo muchos hijos, ¿no? Bueno, ¿cuántos hijos tuvo Abraham con Sara? ¿Cuántos tuvo con Agar? Y luego, ¿cuántos tuvo con, no se acuerdan cómo la va la otra? Séfora. No, no era Séfora. No. Sétura. Gracias, hermano Omar. Tuvo muchos hijos con Sétura, hijos y hijas. Pero vamos a hablar de estos dos primero. El hijo que tuvo con Sara, Isaac. Luego Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Luego Jacob, de donde viene el linaje, tuvo 12 hijos, de los cuales uno de ellos fue Judá, de donde la profecía decía que vendría el Redentor de Israel. Ahí vamos. Judá engendró de Tamar a Fares. Hermanos, cuando yo encontré este pasaje de Tamar, ¿saben ustedes quién fue Tamar? Yo sé que algunos de ustedes lo saben. Fue su nuera. Su nuera engañó a su suegro, a Judá, lo engañó haciéndose pasar por una prostituta, y como la esposa ya había fallecido, la esposa de Judá ya había fallecido, él estaba buscando también, pues, alguna compañera. Tamar era su nuera y Tamar se hizo pasar por prostituta y la tomó por mujer. Y de ahí vino Fares. Y luego Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. ¿Sí saben quién fue esa Rahab? Otra prostituta. Josué capítulo 2 nos habla de que cuando entraron los espías, esos dos espías a Jericó, Rahab fue aquella mujer prostituta quien los protege para que ellos pudieran tener éxito en la misión que tenían de parte de Dios. Vean cómo empezamos a tener varias mujeres que además de dudosa reputación. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Se acuerdan de quién era ese Boz? El que tomó por mujer a Ruth, la nuera de Noemí. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Cuál Isaí? El papá de David, el rey. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la mujer de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo se llamó la mujer? Betsabé. ¿Dónde me quedé? 7. Salmón engendró a Roboam, Roboam a Abías,
y Abías a Asa. Nada más me detengo tantito con Roboam. Roboam fue el que pagó los platos rotos. Ahí se dividieron las 12 tribus de Israel con Roboam. Su papá hizo lo malo delante del Señor. Salomón hizo lo malo delante del Señor. Ahí fue, el Señor le dijo, el pueblo se dividirá. Y por algunas malas decisiones también de Roboam, les puso impuestos y dijeron, yo me voy de aquí. Y se dividieron. Ahí se dividen las 12 tribus de Israel. 10 al norte y 2 al sur. Asa, verso 8, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, ese rey malo. Este Acaz es ese rey malo. Y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Cuando Judá fue hecho presa, fue esclavizada por Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a... ¿Cómo se llamó el papá de Jacob? Perdón, de José. Otra vez, ¿cómo se llamó el papá de José? Esto es importante. Jacob. ¿Sí? Marido de María, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dos cosas, hermanos. Mateo tenía que demostrar que Jesús traía linaje real. Porque Mateo ve, escuche bien esto, Mateo ve a Jesús como rey. Cada uno de los diferentes evangelios ven a Jesús de una manera distinta. Por ejemplo, Mateo lo ve como rey. Marcos lo ve como siervo. Y así cada uno de ellos lo van viendo. Por ejemplo, Juan lo ve como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Entonces cada uno de los evangelios ven a Jesús de una manera especial. Y era importante que si Marcos lo iba a ver como rey, tenía que demostrar su linaje real. Es por eso que Marcos inicia con toda esta descendencia, con toda esta genealogía. Ahora, viene algo interesante. ¿Qué le hace pensar cuando dentro de la genealogía encontramos hombres perversos? ¿Qué le hace pensar que dentro de la genealogía de Jesús encontramos mujeres de dudosa procedencia? El mismo Jacob, un engañador, bueno, y de Abraham, aunque es el padre de la fe, es un mentiroso también. Y los hijos, ya ni qué hablemos. David, un adúltero. Salomón con su harén de más de 1000 concubinas. ¿Qué le hace pensar, hermano, que dentro de la genealogía de Jesús hay este tipo de hombres? Me vino a la mente un pasaje del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 27 al 30. No lo busque, yo lo voy a buscar. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis ustedes, vosotros, dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos,
Dios usa personas comunes y corrientes para su gloria. En algunos casos, como en el mío, usa a veces gente, a veces más corriente que común. Hablo de mí, para su gloria. Pero de lo vil y menospreciado, escogió Dios. Yo no sé cómo se sienta usted. Yo me siento dentro de este pasaje. Porque yo no merecías ni siquiera la vida, ni seguir viviendo por mi pecado. Pero por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor me ha hecho acepto delante de Él. Me ha hecho justo. Ahora Dios me ve a mí y me ve como un hombre justo, porque en medio está Jesucristo y no me ve como la porquería en pecado en la que yo andaba. Ahora, ponga una marca ahí, por favor, en Mateo. Y vamos a Lucas capítulo 3. Ponga una marca ahí porque vamos a regresar. Lucas capítulo 3. Del verso 23 en adelante. ¿Cómo comenzó Mateo su genealogía? Empieza desde Abraham hasta José. Pero Lucas inicia de José para atrás. Vea por favor el verso 23. ¿Estamos todos? Es importante. Lucas capítulo 3, verso 23. ¿Cómo se llamaba el padre de José? Jacob. Verso 23. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, fíjense, hijo, según se creía, de José. Lucas sabía que no era hijo de José, ¿verdad? ¿Y de quién era hijo José? No, ahí en la Biblia. Ahora, pues no, que era de Jacob. ¿Era de Jacob o de quién era? Que mi hermano César no conteste porque él ya se la sabe. Hermanos, Lucas está dando la genealogía de María. Mateo está dando la genealogía de José. Pero ¿cómo? Entonces, Elí, ¿qué tiene que ver? Pues Elí era el papá de María. En algunos aspectos, en algunas áreas judías, la mujer no era considerada. Y Lucas tal vez considera esta genealogía y pone al suegro de José, al papá porque era su hijo, o no suegro, o no papá. Aunque le vaya a la América, ¿no? Es mi suegro, es mi papá. Bueno, ustedes vieron que mi suegra me dijo hijo, ¿no? En ese día de la acción de gracias, ¿no? Lucas toma la genealogía de María y dice que José era hijo de Elí, porque en realidad era su suegro. Elí era... ¿Alguien dijo algo? ¿No? Era su papá suegro, papá suegro. Fíjense cómo dice. Ya me perdí. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y así empieza. No vamos a leer toda la genealogía. Una de las características es que ahora Lucas no se queda en Abraham.
¿Hasta dónde llega? Hasta Adán. Pero retoma el tema del linaje de David, del linaje de Jesús, que viene del rey David. Es decir, María traía también genealogía directa de Jesús, perdón, del rey David. Hermanos, por donde le busquemos, si buscamos por medio de José, podemos decir, pero no podemos decir que Jesús traía genealogía de parte de José porque no era su hijo. Bueno, pero Lucas está hablando de quien sí era su hijo, porque lo parió. Y también venía del linaje de David. ¿Te había puesto a pensar eso? Regresemos por favor a Mateo, pero vamos al capítulo 9. Ahora vamos a ver un poco acerca del escritor. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Mateo. Recuerde, Dios usa personas comunes y corrientes, a veces más corrientes que comunes como yo, para su gloria. Mateo capítulo 9, verso 9. Me voy a esperar. 9:9. Y no es del Teletón. Mateo 9:9. Quiero esperarme porque es importante. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó. ¿Quién se levantó? Y le siguió. ¿Quién le siguió? Hermanos, ¿quién era Mateo? Si fuera judío, yo le respondería: un despreciable publicano. El Imperio Romano, en el tiempo de Jesús y desde 40 años antes de Jesús, el Imperio Romano lo que hacía con los tributos es los ponía como en subasta, y a los hombres ricos, judíos, como los bancos hoy, les venden la cartera vencida para que le cobren ellos a los deudores. Algo así era. El Imperio Romano vendía a la gente rica, a los judíos ricos. Es importante esto: judíos. Los romanos, que no eran judíos, le vendían a los ricos judíos la cartera de los impuestos para que ellos fueran quien cobraran los impuestos a los mismos suyos, a los mismos judíos. Por eso, para los judíos, los publicanos eran despreciables, eran comparados a las prostitutas. No los querían, porque entre ellos mismos le estaban cobrando, y además lo hacían de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? Arbitraria, porque les cobraban más. Entonces ellos, si les habían vendido esa cartera en 10 pesos, ellos obviamente le tenían que sacar, no sé cuánto la verdad, pero por lo menos le tenían que sacar unos 50. Si les había costado 10, una cartera de un banco de un cliente que debe 200,000 pesos, le andan cobrando a la persona, le anda cobrando, pues no sé, 40,000 pesos o 30 o menos, porque el banco, no, bueno, no voy a dar una clase de banco, finanzas,
20 pesos. Porque el banco, como está asegurada su deuda, él ya se la compró ya la cobró a la aseguradora. Entonces el banco dice, yo ya cobré, así que te la vendo y tú hazle como quieras, tú lo que tú quieras. Hermanos, los publicanos eran para el judío de lo peor. Marcos era uno de esos, perdón, Mateo era uno de esos. No le importaba cobrarle a sus mismos judíos, amigos, hermanos, impuestos excesivos. ¿Qué tiene que ver esto de Mateo, hermanos? La palabra de Dios enseña, estos hombres publicanos, ¿se acuerdan de otro publicano en Jericó? Zaqueo, era un chaparrito así, ¿verdad? Era otro despreciado. ¿Qué tiene que ver este tema con Mateo, hermanos? Eran gente de mucho dinero, que habían obtenido sus riquezas a base de engañar a otros. ¿Qué hizo Mateo? Renunció, dejó todo por seguir a Jesús. Hermanos, Mateo sabía que abandonar el banco, de ahí viene el tema de los bancos. Era un banquito donde se sentaban ellos, se sentaban en un banquito y se sentaban a cobrar los impuestos. De ahí viene hoy que hoy vamos al banco, pero no, antes en realidad era un banquito. Ahí se sentaban y cobraban y pasaba la gente y cobraban los impuestos. Mateo sabía que abandonar ese lugar no iba a regresar jamás, porque era una traición al Imperio Romano. Ya me voy en tu trabajo, ya me voy, nos vemos, regreso y abandonas tu trabajo y regresas a los 6 meses o a los 3 años que duró el ministerio de Jesús. Y llega Mateo y con el Imperio Romano, con el César, oye Nerón, ya, bueno, no estaba Nerón, con el que estuviera, ya regresé, restitúyeme por favor a mi trabajo. Mateo sabía que olvidar ese banco era olvidarse de toda la riqueza que él traía por seguir a Jesús. ¿Qué enseñanza sacamos, hermanos, de estas dos ideas? El tema de nuestra predicación el día de hoy se llama ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey? Mateo sabía que sí era su rey. Y Mateo tenía que demostrar que Jesús era rey. Por eso inicia con esta genealogía. Porque Mateo fue escrito para judíos. Mateo estaba demostrando que el Mesías prometido, que Jesús del quien iba a hablar, era descendiente de David, el rey de Israel. Y que era el Mesías prometido, el que Isaías, el que Miqueas había profetizado para perdonarle los pecados a su pueblo. Algunos creen que cuando Mateo fue llamado, sabía quién le estaba hablando. Otra vez, Mateo, cuando fue llamado por Jesús, muchos creen que sabía, ya había escuchado de Jesús. Mateo era un judío, aunque se dedicaba a las cosas podridas, pensando en el tema de los judíos, el recaudar impuestos. Había escuchado, era judío, había sido instruido en la ley.
había escuchado que iba a haber un Mesías. Había leído al profeta Isaías cuando dice en el capítulo 7 que nacería de una virgen y su nombre será llamado Emanuel. Allí en el capítulo 9 Isaías dice: será llamado Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9. Miqueas en el capítulo 5 da precisamente donde iba a nacer Jesús. ¿Se acuerdan? Belén. Hermano, dos enseñanzas importantes. El Señor usa de lo peor que hay, como yo, para su gloria. Porque el Señor vino a buscar a los perdidos, como yo. No vino a los sanos, vino a los enfermos. No vino a los justos, vino a los pecadores, como yo. Yo no sé si tú te sientas dentro de este grupo de lo vil y menospreciado. Yo sí, hermano. Por eso esta enseñanza de Mateo sobre lo que Dios usa a gente común y corriente para llevar a cabo su plan, hermano, puede usarte a ti. Puede usarte a ti. Como me usa a mí. Y como usa a varios de los hermanos que le servimos al Señor. Y la otra enseñanza, Mateo quería demostrar que Jesús era rey. Porque primero Mateo lo tomó para sí. Él es mi rey. Si estamos frente a un rey y un rey nos da una instrucción, le vamos a decir no. Estamos frente a la reina de Inglaterra. Y la reina de Inglaterra es un decir, jamás íbamos a llegar frente a la señora, ¿verdad? Que ya se murió. Pero si de casualidad nos dice: mi hijo David, ¿me podrías ir a traer, por favor, mi auto? Ten las llaves o pídeselas a, no sé, lo que sea. ¿A poco, si sabes manejar, a poco le dirías que no? Si te pide un vaso de agua, si te da una instrucción, si te pide algo que hagas, los súbditos del rey, ¿ustedes creen que le va a decir: ah, no? ¿Cómo creen, no? Hermanos, cuando hablamos de que Jesús es nuestro rey, no pienses en que sí es mi rey. No. ¿Estás obedeciéndolo? Él está en su trono. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Él es tu rey? ¿O simplemente es de labios hacia afuera? Señor, tú eres mi rey. Hay un canto que dice: eres mi rey, mi todo. ¿Solo lo cantamos? ¿Solo lo decimos de labios para afuera? El Señor Jesús les decía: de labios me honran, haciendo referencia al profeta Isaías. Pero su corazón está lejos. Hermanos, el deseo de mi corazón es que esta tarde usted pueda hacer conciencia, cada uno de nosotros, incluso yo, podamos hacer conciencia si ese Jesús a quien Mateo demostró que era de linaje real y durante todo el evangelio demostró lo que hizo en la cruz del Calvario para darte vida eterna a ti y a mí, era rey. El deseo de mi corazón es de que si tú has creído en Cristo como tu rey, obedezcámosle como tal, como rey. Y no en lo que a nosotros nos parezca bien. En esto sí te voy a obedecer, Señor. No, en esto no. En esto ni te metas. Esto es un asunto mío. Así somos, hermanos. ¿Estás dispuesto a obedecer
a Jesús, que es tu Rey? Hermano, piénsalo 2 veces, no me respondas. Porque si dices sí, no vaya a ser que el Señor te llame y te diga, déjalo todo, sígueme. El pasaje no nos enseña que nosotros debemos dejar todo lo que tenemos, nuestras casas, nuestro trabajo, todo. El pasaje no nos está enseñando eso. Eso se lo está diciendo a Mateo. Pero el pasaje nos enseña que si el Señor nos lo pide, lo tenemos que hacer, porque Él es nuestro Rey. No sé si me estoy explicando, hermanos. El pasaje no está enseñando que así como Mateo dejó todo, entonces también nosotros debemos de dejarlo todo. Dejar nuestra casa, dejar nuestros carros, dejar nuestros negocios, nuestros trabajos y vámonos, seguir a Cristo. No, eso no está enseñando. Pero lo que sí está enseñando, hermanos, es de que si el Señor te lo pide, lo tenemos que hacer. Dejarlo todo. ¿Es Jesús tu Rey? ¿O solamente lo decimos de dientes para afuera? Para que se escuche bonito. Pensémoslo, hermano. Cuando dice Jesús es tu Rey, hermanos, no está hablando solo de las cuestiones económicas. Está hablando de dejar todo aquello que te separa de Él. Mentes cochambrosas, malos pensamientos, malas palabras, vicios, malas actitudes. De entrada, todo eso en la palabra de Dios vemos y encontramos que el Señor nos lo está pidiendo. Le invito a que reflexionemos, hermanos, en esta expresión. ¿Es Jesús tu Rey? Y te voy a invitar a que inclines tu rostro, por favor. La siguiente semana veremos cómo fue el nacimiento de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque a través de ella, Señor, nos enseñas, nos instruyes, Señor. Nos aconsejas. Gracias, Señor. Porque podemos ver cómo Mateo se esforzó para enseñar no solo a los judíos, sino a nosotros, que el Jesús que anduvo caminando hace 2000 años era Rey y sigue siendo Rey por la eternidad. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú usaste hombres comunes y corrientes, mujeres con mucho pecado, hombres como Mateo, para tu gloria, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, perdónanos, úsanos para tu gloria. En medio de la vida que tenemos, en medio de las situaciones que llevamos, de la vida que hemos tenido, Señor, tu palabra dice que tú perdonas nuestro pecado y lo echas a lo más profundo del mar para que por amor a ti mismo, Señor, no te acuerdes más de ellos. Y hoy confiamos en que tú has perdonado nuestro pecado. Pero ahora rogamos que nos ayudes a caminar todos los días en santidad.
y cierramos al blanco. Limpia y lava nuestros pies, como tú lo hacías con tus apóstoles. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a no solo decir que nuestro Señor Jesús es nuestro Rey, sino poderlo demostrar todos los días, en obediencia, siendo como Él, caminando como Él anduvo, obedeciendo su palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Queremos proclamar, queremos desde lo más profundo de nuestro corazón decirte, Señor, Señor Jesús, tú eres nuestro Rey. Ayúdame, Señor, a obedecerte y agradarte en toda mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. No se pierda el siguiente pasaje, el nacimiento de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.